tal? ¿Cómo están amigos de Café y Noticias de Sin embargo al aire? Yo soy Irma Gallo y me da mucho gusto estar en este espacio que conducen Daniela Barragán y Perla Velázquez y con especial énfasis hoy porque me acompaña una colega, periodista, escritora, conductora, Elvira Lisiaga, que todo el mundo conoce. ¿Cómo estás, Elvira? Bienvenida. Muy bien, Irma, muy contenta y muy honrada de que me entrevistes tú. Ay, no, al contrario, oye, yo me siento así como que hoy estaba toda nerviosa de entrevistarte. Al contrario, Oye, esta es tu primera novela, ¿verdad? Las es mi primera Vigilantes. novela. Las Vigilantes sale con Lumen, bajo el sello de Lumen, pero déjenme decirles que Elvira ya había publicado un libro de cuentos que se llama Carolina y otras despedidas, así que no es tu primera, digamos, incursión en la narrativa de ficción, ¿verdad? Así es, ese libro salió hace unos 4 años y bueno, es un libro que siento yo un poco más joven porque se parece mucho a como cuando las bandas de rock tienen un montón de canciones y de pronto ven que ahí hay un libro, pero no se hizo como con la intención de hacer un libro a diferencia de esta novela que sí nació con la intención de escribir una novela. No, bueno, y se nota totalmente, no conozco el libro de cuentos, pero esta novela está perfectamente bien estructurada. Me gustaría, hay tantos temas que platicar, pero bueno, obviamente el tema de los cuidados está ahí en primera plana y me gustaría que platicáramos acerca de cómo fue gestándose en ti esta idea de escribir sobre estas mujeres tan particulares, Julia, su mamá Catalina, Silvia, esta niña embarazada, niña porque, bueno, es una mujer muy joven, embarazada, y cómo se va construyendo este entramado de cuidados en torno a ellos, a ellas, por favor, Elvira. Bueno, esta novela nació en un taller de escritura autobiográfica con César Tejeda y al principio sobre todo estuvo muy inspirada en mi relación con mi madre, pero sobre todo en la relación que mi madre tiene con sus hermanas, con sus primas y con sus tías, porque son una especie como de matriarcado en donde se cuidan muchísimo, pero también se lastiman de pronto y hay una especie como de sororidad muy fuerte que yo siempre he visto con muchísima admiración y he envidiado un poco porque las generaciones que seguimos ya somos más pequeñas, somos menos personas. Y ellas que son muchísimas, ¿no? Mi abuela tuvo muchísimas hermanas, cada una tuvo muchísimas hijas. Y bueno, han vivido también muchos duelos y duelos por muertes infantiles. Entonces, ese dolor específico que yo muchas veces vi se coló a la novela y se iba a colar en cualquier cosa que yo escribiera porque yo misma he vivido duelos de ese tipo. Entonces, eh, fue muy natural empezar a escribir sobre una madre terapeuta jubilada que ya está cansada de ser madre, ya no necesita que realmente le exijan y tiene que empezar a aprender a cuidarse a sí misma para después volver a cuidar a otras personas, a otras mujeres, que ya sea su hija, la hija que le queda viva, o las chicas con las que trabaja como voluntaria terapeuta en diferentes casas de acogida. Y también fue de pronto muy natural Silvia es una chica que está embarazada pero no quiere ser madre y está en todo su derecho de no ser madre. Y a mí me interesaba explorar esa ambivalencia de el cuerpo doble, el acuerpamiento total cuando llevas un hijo dentro y la decisión de no criarlo. ¿Y qué hay ahí? De qué se compone esa decisión? ¿Y cómo es inenarrable? Porque muchas experiencias del cuerpo, como el embarazo, son indescriptibles en el lenguaje. Y como Julia es escritora o quiere ser escritora pero fracasa en la escritura, me interesaba también la insuficiencia de la escritura para narrar esta historia. Por eso esta historia también está llena de silencios y de blancos en las páginas. Y eventualmente la novela despegó de mi vida y Catalina, Julia y Silvia se convirtieron en personas que yo no conozco en la vida real, pero que podría conocer. Y fue cuando me empecé a dar cuenta de quiénes eran, qué deseos tenían, qué carencias tenían, pues que empecé a escucharlas y a escribir una ficción. Oye, a mí me encanta el personaje de Julia porque
de todo esto que nos has contado de la madre terapeuta, de Silvia, la chica embarazada que no quiere ser madre, y Julia es como una especie de engranaje entre estos mundos, ¿no? Es como quien está a la mitad de las dos, por decirlo de alguna manera, y también es quien sufre, bueno, obviamente Catalina sufre la gran pérdida de su hija Celeste, pero para Julia también la pérdida de su hermana es brutal, ¿no? Y creo que se ha escrito poco, recuerdo nada más una novela de Annie Ernaux que se llama, si no me equivoco, La otra hija, creo que se ha escrito poco de la falta, de la pérdida, digamos, de una hermana, ¿no? De una hermana que además se convierte como en tu cómplice, o sea, es todo. Yo tengo solamente una hermana y es como la otra mitad de ti, sobre todo cuando eres niña, ¿no? ¿Cómo fue esta exploración, Elvira? Bueno, yo estaba muy interesada, como tú súper atinadamente dices, en explorar el ser hija, porque en el ser hija hay mucho en relación con la madre y con el despegar de la madre, y me interesaba como ese juego medio de codependencia, diría alguna psicóloga, como con la madre que todas tenemos, pero desde luego me interesaba el duelo de la hermana, y eso me parece también a mí muy inexplorado y me parece muy explorable. Me interesa mucho cómo se hace la vida vivible cuando has perdido a una hermana y cómo si nos enseñan toda la vida que tenemos que buscar el amor que queremos en nosotras mismas y en otras personas cuando crezcamos, cómo también en ese proceso nos vamos equivocando y vamos buscando quién puede ser nuestra nueva hermana, ¿no? Y en ese juego de búsqueda, pues también Julia comete algunas transgresiones, diría yo, con buenas intenciones, pero que resultan un poco delicadas, porque no sabe cómo redistribuir sus afectos. Y a mí esa torpeza emocional me interesa mucho porque yo la he tenido y creo que todos la tenemos. Cuando depositas esperanza y amor en alguien que no necesariamente es lo que necesita de ti. Y también en ese sentido me interesaba mucho explorar esos feminismos en donde a veces creemos que podemos salvar a alguien o podemos ayudar a alguien y esa persona no necesita nuestra ayuda y que necesita ayuda somos nosotras. Y también me interesaba desde luego explorar la agencia, ¿no? Cómo solo podemos salvarnos solas, con la ayuda de las otras y con mucha sororidad y con mucho acompañamiento, pero tiene que ser una decisión propia. Y lo que yo entiendo como salvar a otra no es lo que ella entiende como salvarse a sí misma, ¿no? Entonces, como esa diferencia para mí siempre será muy intrigante y lo sigue siendo en todas las relaciones, como la posibilidad real de ver a la otra persona y bueno, el duelo de la hermana es fundamental para entender quién es Julia, porque su búsqueda por sí misma y su búsqueda por un amor que sustituya a su hermana es gran parte de lo que motiva o el motor de esta historia. Oye, y también me llama muchísimo la atención la ausencia de los varones en esta novela. El padre de Julia, el esposo de Catalina, se va en un momento, yo creo que no puede con el tema de la enfermedad de Celeste y se va, pero se va y desaparece completamente de las vidas de Julia y de Catalina. ¿Por qué decidiste explorar? Bueno, sabemos de tu convicción feminista, pero ¿por qué decidiste explorar este mundo sin varones? Pues porque no los necesité. En otras historias necesito esas figuras paternas para explorar la reconstrucción de las mujeres y la supervivencia de las mujeres, y en este caso no fue necesario. Los hombres simplemente son recuerdos y es curioso porque no fue una decisión feminista, porque yo no creo que el feminismo debe excluir a los hombres, al contrario, creo que tiene que incluirlos totalmente. Pero sí que me inspiré en diferentes historias donde hay padres ausentes, que son realmente muy comunes en este país, pero también hay un momento en donde Julia está conversando con Silvia y le dice, claro, porque los padres pueden irse
y las madres no. Y Silvia le dice, no, las madres también, porque aquí las madres también a veces se van. Entonces, creo que no están presentes, pero no están discriminados porque están en el mismo acto que las madres pueden llegar a hacer, que es irse y abandonar. Claro, y este refugio, este lugar en donde está Silvia es justamente un lugar en donde las madres van a decidir, pues, entregar a sus bebés, ¿no? Van a terminar el embarazo, pero entregar a sus bebés. Oye, Elvira, yo no puedo dejar de ver, sé que esta es una pregunta muy común y muy fácil, pero no puedo dejar de verte a ti en Julia, esto del estudio y del vivir en Nueva York, esto de la escritura, de buscar eh, con tanto ímpetu la escritura, de todas las referencias literarias, además de autoras maravillosas que están en estas páginas. Entonces, ¿qué tan difícil es de repente como despegarte tú, Elvira Aliceaga, de Julia, de tu personaje? Bueno, fue difícil porque como este trabajo empezó escribiendo un poco sin sentido sobre mi vida, sobre mi madre, y sobre todo era un trabajo que iba a ser una especie como de relato colectivo sobre las madres con hijas ausentes o con hijas fallecidas en mi familia. Y luego yo durante la novela me hice madre, durante la escritura de la novela, y entonces, claro, eso se convirtió en mi peor pesadilla. Y fueron muchos borradores de esta novela. Yo no soy una persona que se dedica a escribir, yo no soy una escritora de tiempo completo, tengo que trabajar muchísimo para pagar la renta y tengo muchos trabajos que por fortuna también son de escritura. Escribo documentales sonoros, escribo documentales audiovisuales, hago mucha chamba de edición y entonces hice esta novela durante muchas otras lecturas, durante muchos otros guiones, hago como tú muchas entrevistas, entonces también me leí un montón de libros escritos por otras mujeres y todo se fue colando, pero sí que llegó un momento en donde yo me di cuenta que la novela que yo tenía en la cabeza, que se trataba bastante de mí y de mi familia, no era la novela que estaba en el papel. Y ahí tuve que hacer una especie como de alto total y entender esa diferencia, que yo ya no estaba escribiendo lo que yo creía que estaba escribiendo hasta que otras personas entraron a su a este terreno y en su lectura me dijeron, mira, aquí lo que tú me estás contando no sucede, pero lo que sí sucede es esto, y esto ya tiene una vocación propia y son mujeres que tienen un camino propio y te toca hacer ese ejercicio de entender que no eres tú y que no necesariamente es lo que tú harías y no es necesariamente como tú responderías. Y entonces, para mí ahí cobró la escritura una magia que nunca había vivido de esta manera y fue muy interesante porque me imagino que eso es como cuando ocurre o acontece la ficción. Ahí dices, ah, órale, pues ¿quiénes son estas mujeres? ¿Qué quieren? ¿Hacia dónde van? Obviamente leí mucho para entender quién es Catalina, cómo piensa una terapeuta, cómo reaccionaría una voluntaria, ¿no? Sobre Silvia, conocí a muchas mujeres, leí muchísimos testimonios, ¿no? Pero fui a un albergue de estos, pero me di cuenta que había algo que solo vive en la imaginación y que yo podía construir en la ficción un universo que solo iba a funcionar si fuera verosímil, pero no existente. Como que cuando las cosas viven en el lenguaje, dejan de tener que tener una correspondencia absoluta con la realidad. Es decir, como que tú no necesitas que Julia exista en la vida real, pero sí necesitas que pudiera existir para que la lógica se sostenga de que esta novela sea un aparato efectivo, funcional, tiene que funcionar. Y para mí ese juego de hacer que algo viva en el lenguaje con la ficción, pero cierta, pues no sé, cierta verosimilitud que no es la verdad, fue súper interesante. Entonces ahí ya yo quedé como en un plano muy primario de la escritura y la novela con muchos borradores y muchísima lectura y muchísima reescritura. Bueno, yo a esta novela le quité 100 páginas. Wow. Sí,
Y ya, fue que empezó a cobrar vida y empezó una especie de reto muy bonito, la verdad que disfruté muchísimo, aunque fue muy difícil, de hacer que eso que existe en el papel y en el lenguaje viva por sí mismo, que sea, digamos, una mesa que no se caiga con sus cuatro patas bien puestas, ¿no? y de verdad que lo lograste. Yo les quiero decir que vayan a buscar Las Vigilantes de Elvira Liceaga, publicado por Lumen. Yo te agradezco muchísimo. Es una novela entrañable, es una novela que hay que leer si eres hombre, mujer, sexo fluido, lo que sea, género fluido, lo que sea. Es una novela entrañable. Te agradezco muchísimo, Elvira Liceaga. Escuchen a Elvira en Las Partículas Elementales, busquen en Audible su documental Mujeres de Fuego. De verdad, sigan a Elvira porque yo en lo personal te admiro mucho y te agradezco este espacio, Elvira. Bueno, lo mismo digo, yo te admiro mucho a ti y me encanta que por fin tuviéramos este encuentro porque es un honor. Ay, igualmente. Y nos vemos a la próxima. Chao, gracias.